¿Estamos bien? Ah, mejor, gloria a Dios, sí. Sí. Mónica está mejor porque ya no está al frente. Sí, ya entiendo. Ok, entonces, ahora me toca a mí sudar. Ok, muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Marcos es, en realidad su nombre es Juan Marcos. Entonces, Marcos es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios, iba a decir 5 evangelios, pero en realidad. El quinto evangelio en realidad es Isaías, en el Antiguo Testamento. Pero vamos a buscar Marcos 6, versículos 7 al 13. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Y dice así: después llamó a los 12. Este es Jesús llamando a los 12 discípulos, ¿verdad? Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y estamos eternamente agradecidos, Señor, porque tú nos has rescatado. Señor, tú nos has librado. Y perdónanos las veces cuando nos queremos volver a encadenar. No sé para qué, pero nos queremos volver a encadenar. Señor, perdónanos y te pedimos que seas tú ayudándonos a salir de ahí. Porque tú puedes, más que puedes. Tú eres el Todopoderoso. Y te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que en este día seas tú hablando a nuestros corazones y ablandándolos, Señor. Porque somos rebeldes. Y lo reconocemos, por lo menos yo lo reconozco. Y te pido, Señor, que seas tú perdonándome, que seas tú limpiándome, que seas tú dirigiéndome en tu palabra, Señor. Y que lo que se diga aquí y lo que se acuerden los hermanos y los amigos que nos visitan, que se acuerden de tu palabra. Eso es lo que queremos, porque no volverá a ti vacía. Gracias, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Esta mañanita temprano, cuando yo estaba terminando de hacer y preparar la predicación, yo vi en las noticias, porque claro, me vienen noticias de Israel y de otras partes, hablando acerca de los cobardes de Irán. Sí, cobardes, que son unos cobardes. Disparándole al pueblo del Señor. No estoy diciendo de que Israel, que todos son creyentes en el Señor, claro que no. Ni que son perfectos, claro que no. Pero es el pueblo que Dios escogió. ¿Me entienden? Y el Señor nos pone en muchos lugares de su palabra que debemos estar orando por ¿quiénes? Claro, por todo el mundo, por supuesto, pero en específico, ¿por quién? Por el pueblo de Israel.
Y yo sé que al mundo no le gusta. Hay otro cobarde, Biden. Lamentablemente es el presidente del país del cual yo soy ciudadano. No diré del otro país donde nací, que también hay otro cobarde ahí, pero bueno. ¿Por qué son cobardes? Porque no tienen la temeridad o el deseo de querer buscar, aprender del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Quieren negarlo, quieren vivir como ellos quieren vivir. Y en realidad son el reflejo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos los gobernantes que en realidad representan nuestros corazones. Quiera que lo querramos admitir o no. Y ojo, eso no está en la predicación. Por eso a lo mejor nos quedaremos aquí 15 minutos más. Pero espero que le hayan puesto cocción larga al pollo. Y ojo, los que están ahí, háganse otro plato de palomitas. Pero hay algo interesante porque en Ezequiel capítulo 38 nos habla de que un día vendrá Rusia acompañado por Irán, que en la Biblia es Persia, y serán acompañados por Turquía y por muchos otros países que harán esa alianza. Y ya Turquía, Irán y Rusia ya tienen una alianza y ya se han estado haciendo prácticas de bélicos y qué sé yo, para ir en contra del pueblo de Israel. Y ¿saben qué? Ningún país va a socorrer a Israel cuando eso suceda. Y milagrosamente el Señor va a destruir esos ejércitos. Lo va a destruir. Entonces, al ver estas incursiones por parte de Irán, que en realidad bíblicamente es Persia, en contra del pueblo de Dios, bueno, ya están preparándose y se están afilando los dientes para ese momento. Hermanos, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, los voy a hacer más fácil. No tienen que entrar y buscarlo en mis pantalones cuando yo ya me vaya. Pero aquí están las llaves de la iglesia para que los que se queden lo pueden cerrar. Y también están las llaves de mi casa. Y por favor les pido, espero que ninguno se quede, pero si aquí se queda alguien, vayan a mi casa, entren, sacan todo lo que quieran. Y hasta ahí están las llaves de mi coche. Llévense mi coche, porque yo no lo voy a necesitar. Y ahí hay tesoros impresionantes. No dije joyas, dije tesoros. El tesoro más impresionante es que tenemos muchas Biblias. Y en ese tiempo ya el anticristo y sus secuaces van a querer destruirlas todas. Llévenselos y regálanselo a todas las familias. Claro, algunos van a estar en inglés. Entonces asegúrense que los familiares sepan inglés. Pero aquí está. No les voy a decir cuál porque imagínate, me están viendo y ya, o sea, yo prefiero ya estar fuera de aquí cuando eso suceda. Pero aquí está, los dejo aquí, ahí encima. ¿Estamos bien? ¿Lo entendemos? Espero que ninguno tenga que usarlos porque estaremos todos con el Señor. Amén. No era muy prominente ese amén. Entonces, bueno, ahí están las llaves. Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos aquí en Marcos 6, 7 al 13. Y yo sé que lo que he dicho le ha causado muchos problemas a mucha gente. ¿Está bien? Yo estoy aquí para ser cotorra de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si me quieren disparar, me hacen un favor, porque voy directo con Cristo. Pero vemos que la vez pasada vimos a Yeshua, el Mesías, siendo rechazado en su ciudad de crianza. ¿Se acuerdan cuál era esa ciudad de crianza del Señor Jesús? Nazaret. Muy bien, muy bien. Y habíamos leído que los propios hermanos del Señor Jesús no creyeron en Él.
y hasta lo estaban animando a subir a Jerusalén para que los alguaciles lo encarcelaran o aún peor, lo mataran. Qué tremendo tener unos hermanos así, ¿verdad? Ay, qué lindo. Uno quiere tener muchas fiestas con esos hermanos, ¿verdad? No me inviten. Ok, y quiero retomar por unos momentos algunos pasajes que leímos la semana pasada para así entrar en el ambiente hostil que estaba viviendo el maestro. Busquemos ahí mismo en Marcos 6, pero vamos a leer los versículos 4 y 5. Y dice así: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino ¿en dónde? En su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y claro, no estamos hablando las manos que se impuso en las manos con los puños cerrados. No, claro que no. Sino que él impuso las manos. Y ojo, el Señor no era tumba gente. Que no anda, ¡pum! ¡Era el nombre! No, ¿para qué? No. Imagínate, si te va a sanar, ¿por qué te va a hacer daño? ¿Ah? ¿O no han pensado eso antes? Pero bueno, ok, seguimos. Entonces vemos que hay pocas personas que son sanadas por el Señor Jesús ahí en Nazaret. Además, en Lucas 4, Jesús había mencionado que más gentiles fueron sanados durante los ministerios del profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta de acción? Y también durante el ministerio del profeta Eliseo, el profeta espía, ¿verdad? Entonces vemos que en la visita de Jesús en Nazaret, no había mucha gente que habían sido sanadas. ¿Por qué? Bueno, porque no querían creer. Vemos en Lucas 4, 28 al 30, que ahí los ánimos se están caldeando y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¡Ay, qué alegría! Vamos a la iglesia para, así como estábamos cantando, con gozo, ¿verdad? Con gozo, y después salieron todos con ira. ¿Verdad? Entonces, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para hacer ¿qué con el Señor Jesús? Despeñarle, o sea, tirarlo del barranco. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora, los nazarenos querían matar a Jesús lanzándolo por el precipicio. Mas Jesús caminó por en medio saliendo de Nazaret. Y qué tristeza hubiera sentido aquel día, aunque él ya sabía que esto le podría pasar. Y volviendo a Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En otras palabras, aunque le dolía lo que estaba pasando, porque por supuesto le dolió, pero Jesús tenía que seguir con su ministerio. Sea que tu familia quiere seguirte, o sea, en tu caminar con el Señor o no, sea que eso sea así o no, no te quedes ahí deprimido. Sigue lo que el Señor te ha mandado a hacer. Punto. Y si te has quedado ahí, vuelve a levantarte. Pídele al Señor que te perdone y que te dé la fuerza para seguir hacia adelante. Amén. Entonces, ahí vemos que era el momento en el ministerio del Señor para comenzar la segunda fase. Claro, enviar a los discípulos en las aldeas cercanas para así prepararlos para lo que sería su trabajo el resto de sus días. De salir y predicar y dar las buenas nuevas. Bueno, parece que ese no era el asunto. Entonces tendremos que buscar otro
otra solución para este micrófono. Pero está bien, lo apagué. Ahora bien, vamos a buscar ahí mismo en Marcos 6, los versículos 7 al 10. Vamos a volver a leerlo, porque eso fue lo que leímos al principio, ¿cierto? Y vemos que después llamó a los 12. ¿A los 12 quién? Apóstoles. Apóstoles, ¿verdad? Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. O sea, el bordón era un palo, o sea, algo que podía ayudarse a caminar por los caminos, porque no tenían aceras así lisitas como lo tenemos nosotros. Eso era piedra para aquí, piedra para allá, y con esas sandalias, imagínense, necesitaban algo. Aunque yo ya necesito Horacio, que es el bastón que yo uso, porque no es que el suelo esté todo mal, lo que está mal son mis piernas de marinero que tengo. Entonces, que bueno, me van por todos lados, aun cuando estoy en tierra firme. Entonces, vemos que les mandó que no llevasen nada, solamente el bordón, pero mira lo que no podían llevar: ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Claro, tenían una túnica más el manto, pero cuando está hablando de dos túnicas no te lleves el de repuesto. ¿Estamos entendiendo? Versículo 10, y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Entonces, hermanos, ya saben, si les tocaba hospedar a estos dos discípulos, tenían que tenerlos ahí hasta que se fueran. Eso me recuerda a un chiste. Esto le pasó a una pareja que bueno, llegó esta persona que ellos conocían a quedarse en la casa, pero claro, ahí veían que no se terminaba de ir. Ya había pasado varios días. Y ya, bueno, ya sabemos que si uno se queda más de 3 días ya está apestando como el pescado. Pero bueno, ahí seguía. Entonces los dos se pusieron de acuerdo. Vamos a ir y vamos a empezar a pelearnos. Claro, una pelea ficticia entonces empiezan a argumentar y qué sé yo, y el hombre entraba, buscaba algo en la nevera, se sentaba mientras que ellos están ahí tirándose platos y trastos y qué sé yo, y ahí él comiendo tranquilamente, y ¡ay, qué bien, todo esto está bien! Y después viene esa pregunta, la que todos no queremos oír. Ajá, entonces viene la doña y le dice: ¿quién tiene la razón? Bueno, como ya llevo 3 meses aquí y como quiero quedarme 3 meses más, en problemas de matrimonios no me meto. Entonces, solamente les digo eso para que entiendan. Ojo, claro que los discípulos no se iban a quedar ahí 3 meses, claro que no. Pero es solamente para que entiendan de que tenían que estar preparados, de que si los invitaran, que se iban a quedar ahí. Pero también hay otro asunto en el Medio Oriente. Que si alguien te invita a entrar a su casa, ¿verdad?, a quedarse contigo, tienes mínimo 3 días para quedarte ahí sin ningún problema. ¿Ok? Que ya lo tienen asumido. ¿Estamos entendiendo? Aun si es tu propio enemigo y te invita y eres eres huésped de esta persona. Esa persona tiene que prometer, o sea, a cuidarte en todo tiempo. Por eso cuando leemos en Génesis acerca de los ángeles que fueron a visitar a Lot, ¿verdad?, a ver qué es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra y todo eso. Y en otras ocasiones vemos que ahí la persona que es el anfitrión tiene que
cuidarles la vida, protegerles la vida, aun si le costara la suya. ¿Estamos entendiendo? O sea, que por lo menos se iban a quedar ahí 3 días. Ya los que los invitaban ya lo tenían asumido. Entonces, no 3 meses. Ok, entonces, ahí está, que Jesús los está preparando para los viajes misioneros, pero aún más los está preparando para cuando sean perseguidos. Ahora, desglosemos poco a poco lo que acabamos de leer en Marcos 6, 7 al 10. Vemos en el versículo 7, ahí en el 7, que Jesús envía a los 12 ¿de cuántos? De 2 en 2, ¿cierto? Y esto es importante porque aquí vemos el cumplirse otros pasajes que encontramos en las Escrituras. El rey Salomón escribió en Eclesiastés 4, 9 al 12 lo siguiente. Si quieren buscarlo, mantengan algo ahí en Marcos 6. Pero en Eclesiastés 4, 9 al 12, vamos a ver algo impresionante. Y Eclesiastés está después de Proverbios. ¿Okay? Entonces, Eclesiastés 4, 9 dice, mejores son ¿qué? 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, claro. Ahora, 10, porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Ok? Estamos en Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y vemos ahí que, claro, o sea, es importante que vayan de 2 en 2 para que, o sea, se pueden ayudar mutuamente, ¿cierto? ¿O no? Claro. Entonces, hasta ahora podemos entender la sabiduría del maestro, o sea, de que 2 en 2 salieran. Ahora, el próximo versículo, lamentablemente, tenemos que dar el siguiente matiz. Como vivimos en una época de suma aberración sexual, hoy día es reservado esta parte a los casados. Ojo, hombre y mujer casados, no de ninguna otra manera. Y ojo, no casados con otros. Por eso también. Y hombre y mujer. Ok. Pero en la antigüedad no se tenía que aclarar nada. Mira el versículo 11. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y claro, esto se usa mucho para matrimonio, o sea, todo ese asunto. Pero ojo, en los caminos los viajeros tenían que dormir juntos, aunque fuese ahí al lado del camino, o sea, porque no había mucho pueblo, ni tenían hoteles, ni nada así en el camino. Y entonces tenían que dormir juntos, ojo, no revueltos. ¿Estamos entendiendo? ¿O no estoy siendo muy claro? Ok. No revueltos, porque así se mantenían calientes, punto. No había otra forma. Porque tampoco querías poner un fuego muy grande para atraer a los ladrones y esa cosa. ¿Estamos entendiendo? O sea que estaban ahí y así. O sea, no voy a dar más detalles en cuanto a eso. Yo creo que lo podemos entender. ¿Sí? Muy bien. Y así como viajaban y no había vigilancia continua por parte de los gobiernos, necesitaban cuidarse de los peligros del camino. Ahí el versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, o sea que ahí vemos que hay un problema, ¿verdad? 2 le resistirán. ¿Cierto? O sea que si vienen algunos ladrones o qué sé yo a tratar de... porque vemos en la parábola del buen samaritano, ¿cuánta gente iba viajando con el hombre? Él solo. Y entonces ahí lo dejaron por muerto unos ladrones y después vemos que
que el sacerdote pasó y también el levita y fue un samaritano el que lo ayudó. ¿Estamos entendiendo? O sea, por eso, o sea, de dos en dos. Y vemos ahí el versículo 12 de Eclesiastés 4, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora, claro, esto se utiliza 1000 veces para el matrimonio. Y el matrimonio en Cristo. O sea, cuando digo el matrimonio en Cristo, no estoy diciendo que tenían que haberse casado en una iglesia. No, ahí ante un juez o así, no hay ningún problema. Pero con tal de que a quien van a seguir es al Señor. Ahí. Entonces, vemos lo que estamos viendo de que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Por supuesto, el cordón de 3 dobleces se está refiriendo al que escribió el salmista o lo que escribió el salmista en Salmo 121, versículos 2 al 4. Salmo 121, 2 al 4. Y claro, el primer versículo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? No vendrá de Cofidis. Ok, versículo 2. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra. O sea, Él conoce todo, Él sabe todo. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá ¿quién? El que te guarda. Dios no se va a dormir. Jamás ni nunca. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, con este ataque de Irán, ¿el Señor dejó de guardar a Israel? No. Claro que no. Los ha guardado. Los ha guardado. Y entonces podemos descansar confiados en el Shaddai, Dios Todopoderoso. Amén. Claro, si somos sus hijos. Si hemos sido adoptados por el Señor. Y la única forma es arrepintiéndote de tus pecados delante del que necesita, con quien tienes que arrepentirte. No con el cura, ni con el pastor, mucho menos. Sino con Dios Padre, directamente. Porque Él envió a Dios Hijo, que es Dios también, a morir en nuestro lugar. Él no pecó, nosotros sí. Él es el único que nos puede salvar. Ahora bien, ya sabemos que el Señor es el que guarda a Israel. Pero nosotros debemos orar por Israel. Por eso voy a orar en este momento por Israel. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tu pueblo Israel. No, en este momento no estamos diciendo de que ellos están todo bien contigo, sabemos que no. Pero tú nos mandas a orar por la paz en Jerusalén y por ende por la paz en todo Israel, Señor. Que seas tú cuidando de los militares, Señor. Señor, que seas tú también dándoles palabras a los militares que sí te conocen, a Yeshua el Mesías, Señor, para que ellos puedan dar esperanza a sus compatriotas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudando a los que están repartiendo Biblias y Nuevos Testamentos en hebreo, Señor, que puedan llegar esos materiales en las manos de todo el pueblo de Israel, para que puedan depositar su confianza en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos,
en el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió por cada uno de nosotros y resucitó, Yeshua, el ungido de David. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Te pedimos, Señor, que seas tú quitando estas ideas tontas de Irán y de tantos que quieren buscar la destrucción de Israel, porque en realidad se están destruyendo a ellos mismos. Y que ellos también puedan tener un acercamiento a ti y verte a ti tal cual eres. Y que puedan doblar rodilla desde ahora y no en el juicio del gran trono blanco, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Y te pedimos, Señor, que seas tú también ayudándonos a estar a cuentas contigo. Que nos arrepintamos de todo corazón ante ti. Y que no volvamos a hacer esas cosas. Pero que seas tú dándonos esa fortaleza para seguir hacia adelante siguiendo tus caminos, tus pasos, tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos con la predicación. Si pensaron que, ay, sí, por fin puedo llegar al pollo, no, todavía no. Entonces, vamos a volver a Marcos 6, 7b. Cuando digo 7b, o sea, la segunda parte de ese versículo. ¿Ok? Marcos 6, 7b, que el Señor Jesús dice ahí que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero esto no era, ojo, para que se sintieran poderosos, así como He-Man, yo tengo el poder. No. Claro que no. No. En otra ocasión, cuando Jesús había enviado 70 discípulos, ellos regresaron todos contentos porque, claro, tenían el poder sobre los espíritus inmundos, a lo que el Señor Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es en Lucas 10:20. Ahora, vemos que aprendieron bien los apóstoles de todo lo que el maestro les enseñaba, porque ellos tuvieron ministerios exitosos. ¿Cuándo? Cuando vemos en el libro de los Hechos. Lo podemos ver que habían aprendido bien del maestro. Claro, tenían sus asuntos, igual que todos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor los utilizó y se dejaron utilizar por el Señor. ¿Verdad? Ellos no andaban con el pensamiento, sí, Señor, envíame a mí. No. Heme aquí, mi hermano irá, Señor. Querían enviar sus hermanos, no ellos mismos. No, ellos sí dijeron, no, yo voy. Hasta Pedro, imagínense. Ok, entonces seguimos. Y algo curioso que iría en contra del pensamiento de los falsos profetas de la prosperidad, les chirriarían los oídos el versículo 8. ¿Entienden eso de chirriarle los oídos? O sea, cuando uno tiene una pizarra y no estoy hablando de las pizarras blancas, estoy hablando de las verdes o las negras. Y uno podía pasar la uña ahí. Estridente. Ajá, estridente, uy. Entonces, a los falsos profetas de la prosperidad, el versículo 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, o sea, básicamente también eso era como tu modo de identificación. Pero mira ahí, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, ¿ok? Y no vistiesen 2 túnicas. Ahora. Y claro, esto me recuerda algo que le pasó a Mercedes.
Dirán, oh, ella también hizo eso. No. Nosotros estuvimos trabajando de voluntarios para una convención de comunicadores cristianos y ahí asistía la flora y la fauna del mundo de los medios de comunicaciones masivos cristianos, así de radio, televisión, cine e internet. ¿Entendieron? Flora y fauna. O sea, que flora, que sí, hay algunos que sí quieren seguir al Señor y servirlo de todo corazón, hay otros que son fauna. Entonces no entraremos en esos detalles. Pero bueno, Mercedes estaba trabajando, verificando ahí las entradas en la puerta a uno de los eventos, pero este era uno de los eventos para las damas. Y ella también pudo asistir al evento después de terminar con su trabajo. O sea, terminaba la gente entrar, entonces ella también podía entrar y también disfrutar de lo que se estaba haciendo ahí en la convención. Ahora, una de las personas quien iba a presentar su ministerio fue la esposa del evangelista próspero Jim Bakker. Y en los 80 él tuvo muchos problemas, Jimmy Bakker. Estamos hablando de la segunda esposa de él. Esta señora le daba tantas gracias al Señor porque Él le dio la sabiduría de empacar un rizador de pelo. Imprescindible para el ministerio de Cristo, ¿verdad? Ok. Pero cuando enchufó el aparato, no funcionó. Ella seguía dando gracias al Señor porque Él le dio la sabiduría de empacar otro rizador de pelo. Y al enchufar al segundo, tampoco funcionó. ¡Qué crisis! ¡Qué crisis! Y ustedes ya saben que el pastor necesita uno de esos. Rizador de pelo. Para la barba será. A lo que ellas le seguía dando gracias al Señor, porque Él le había dado la sabiduría de empacar un tercer rizador de pelo en sus maletas. ¡Gloria a Dios! Este tercer aparato, al enchufarlo, ¿qué pasó? No, sí prendió. Y ella pudo alistarse para estar presente en el evento de las damas aquella mañana. O sea, ese era el testimonio de ella esa mañana antes de comenzar a dar su charla. Que gloria a Dios que Él había dado sabiduría a esta señora de empacar 3, quién sabe si tuvo 4, no nos habló del cuarto, pero 3 rizadores de pelo. ¿Sí? Eso es lo que Alex lleva siempre en el camión. Y cuando se encuentra también con Benigno en la carretera, también se los presta, ¿verdad? Imagínense, ¿se podrán imaginar la cara de Mercedes ahí en ese momento? Escuchando eso. Esa doña posiblemente tenía una maleta para todos sus aparatos para su pelo. A lo mejor ahí también tenía tres, ¿cómo se llaman esos secadores de pelo? Y 3, ¿cómo se llama esa otra? La tenaza. Y sí, quién sabe, tenía, ay, bueno, pues. Sin contar las maletas de ropa. Ahora, si ella hubiese tenido esta conferencia en tiempos bíblicos, ella debió haberse llevado mínimo 10 camellos, porque chacho. Entonces, imagínense al maestro diciéndoles a sus discípulos que dejaran también sus móviles, sus tablets y cualquier otro aparato para que no se entretengan en el camino. Ni tampoco llevarían sus tarjetas de crédito. ¡Oh, ¡santo! Todo el mundo está ahí silencioso porque están pensando, ay, yo no podría vivir sin esta cosa ni la otra.
Yo estoy sorprendido que no hay más jorobados en este planeta. Yo soy jorobado, pero esto ya viene de fábrica. Pero ¿a qué me refiero? No sé si ustedes han visto toda la gente caminando por la calle así. Imagínense. Comenzamos como trogloditas y hemos terminado como trogloditas. O sea, entonces, bueno, ahí vemos que también en cuanto al alojamiento, ¿qué iban a hacer? Marcos 6:10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Ahí tenían que depender totalmente del Señor y de aquellos que los recibían. ¿Cierto? Y ojo, ahí Alex, lo siento, pero si todo lo que tenían para comer era queso, tú lo disfrutabas. Ok. También les enseñó que hacer cuando las cosas no iban a ir muy bien en el camino. Vamos al versículo 11. ¿Qué dice ahí? En Marcos 6:11 dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y claro, todos sabemos qué fue lo que le pasó a lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Bueno, déjame refrescarle la memoria. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eso es en Génesis 19, 24 al 25. Ahora, lo mismo ocurrirá en el día del juicio a las ciudades que no recibieron ni oyeron el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesús. ¿Se imaginan eso? Y en la región al sur del Mar Salado, o Mar Muerto, allá en la tierra de Israel, se encuentran bolitas blancas. Se pueden encontrar en la tierra bolitas blancas, y si están en el agua o qué sé yo, o sea, mejor, porque en realidad eso son bolitas de azufre. Están ahí desde que cuando cayeron, y todavía se prenden. Claro, el tipo que los prendió decía, no es recomendable que estés ahí al lado cuando lo prendas, porque ahí te va a llenar todo de azufre. Entonces, no es bueno. Pero sabemos que eso es lo que va a pasar a estas ciudades que decidieron no recibir a los discípulos que fueron de 2 en 2. Ahora, estas palabras del maestro animaron a los 12 que salieron a predicar de 2 en 2. Seguimos ahí, Marcos 6, 12 y 13, dice, y saliendo, ¿qué hacían? Predicaban que los hombres se arrepintiesen. No les pidió la cuenta bancaria. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Arrepentirse. ¿Arrepentirse ante quién? Ante Jehová Dios. El Dios de Israel. No había otro. ¿Verdad? Y claro, y dice, y echaban fuera muchos, ¿cuántos? Muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¡Gloria a Dios! Y aquí vemos a los 12 discípulos de Jesús saliendo a predicar las buenas nuevas, incluyendo Judas Iscariote. A lo mejor él también tenía ahí se había llevado una alforjita o algo así, no sé, pero bueno, estoy hablando mal de Judas antes de tiempo. Pero lo interesante es que ellos daban todo eso con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, pudiendo hacer maravillas para que otros pudiesen glorificar al Santo de Israel. Y esto nos debe dar ánimo. Sí, ánimo. ¿Para hacer qué? Bueno, para poder glorificar al Santo de Israel en nuestras propias vidas.
porque así nos envía Yeshua. Nos envía. Al enviar significa que uno tiene que hacer ¿qué? Moverse. Exactamente. No, yo me quedo aquí orando por los hermanos. No, saltan bien. Vamos, sí, debes orar, por supuesto, pero también puedes compartir las buenas nuevas con las personas, aún en la cafetería. Ahora, la efectividad del ministerio de Cristo ahora se estaba multiplicando. 12 hombres de 2 en 2 cubriendo más territorio, y al mismo tiempo estaban aprendiendo cómo enfrentar distintos problemas y situaciones, preparándose para cuando serían enviados por el resto del mundo. Y ahora, si crees que el Señor te está llamando al campo misionero, me parece que no hay muchos que tienen ese pensamiento, al campo misionero debes empezar ahí donde vives y servir en tu iglesia. ¿Qué esperas? En el Evangelio de Mateo, vamos a Mateo 10. En el Evangelio de Mateo vemos este mismo evento con más detalles. Busquemos Mateo 10 y vamos a comenzar con los versículos 5 al 7. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vemos en Mateo 10, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, mira muy bien, por camino de gentiles no vayáis. O sea, que no tenían que ir a las secciones de los gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 6 de Mateo 10. Sino id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Los discípulos fueron enviados a los de la casa de Israel. ¿Los discípulos eran de qué casa? De Israel. O sea, que fueron a su propia gente. Fueron enviados a su propia gente. Entonces, así podrían predicarles a los de su propia cultura y sin tener la preocupación si iban a ir en contra de la ley al entrar en una casa de gentiles. Y si uno no puede predicarle a una persona de su propia cultura, entonces puede ser aún más cuesta arriba si le comparte las buenas nuevas a alguien que no tienes la más remota idea de su trasfondo. ¿Estamos entendiendo? Porque yo como las arepas de una forma y Germán las come de otra. Y eso que nos separa un río. Y no estoy hablando del Ebro, aunque también nos separa el Ebro también. Pero fuera de eso. Estoy hablando de la Arauca. Pero lo interesante, para que sepan, Arauca vibrador, o sea, soy hermano de la espuma. Okay. Entonces, si no saben, pregúntenme después. Ok, entonces, todo esto fue en preparación para lo que Jesús les explicó después, ahí mismo en Mateo 10. Ahora vamos a bajar al versículo 16. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? Lobos. No ovejas en medio de otras ovejas. No, ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo se come eso? Bueno, fácilmente. En otras palabras, que sepan que la maldad les pueda perseguir. O sea, por eso ahí no es que vas a ser chanchullero, eso no es lo que está diciendo. ¿Ok? En cuanto a ser prudentes como serpientes, no es que... no. Que sepan que la maldad les pueda perseguir, pero
que no se dejen arrebatar con la maldad. ¿A qué me refiero? Que no entren al trapo de querer luchar físicamente contra tus perseguidores. Que no entremos en una pelea. ¿No? Ahí, ¿cuál fue el ejemplo del Señor Jesús? Se puso ahí a hacer jiu-jitsu. Se puso así como Jackie Chan o como Bruce Lee. ¡Oh! No, claro que no. Era manso. Y entonces, Jesús no luchó físicamente en contra de sus perseguidores, fue sencillo como paloma. De igual manera, vemos otros ejemplos de esto. ¿Cómo fue en el libro de Daniel? ¿Cómo eran los 3 amigos de Daniel? ¿Se pusieron a pelear con Nabucodonosor? No. Se dejaron que lo amarraran y que los metieran en el horno de fuego. Igual Daniel se puso ahí a hablar y decirle cosas a Darío y decirle, mira, yo no. Fue ahí al foso de los leones. Y no le arrancaron ni un bocado. O sea, el Señor es el que nos cuida. Deja que Él nos cuide. Sí, a lo mejor salimos un poco aporreados. Lógico. Versículo 17. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Por eso solamente predicamos a las mujeres. No. Estamos hablando de hombres y mujeres, ¿ok? Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y sabemos que eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Él llegó hasta ver al oso de peluche Nerón. Y sabemos que le quitaron la cabeza a Pablo, no a Nerón. Nerón murió de otra forma. Pero en el libro de los Hechos hay varios ejemplos de esto que les pasó. Pero el Señor los libraba en su momento. En otras ocasiones no fueron librados, así como Jacobo, el hermano de Juan, no fue librado, pero al día siguiente Pedro sí fue librado de la cárcel. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Por eso es un poco difícil de que dijeran de que el camino de Santiago, camino de Jacobo, pudiera existir, porque justo en ese momento que ellos dicen que Jacobo andaba por acá, en España, lo estaban quitando la cabeza. Poco difícil, pero bueno, ok. Entonces ese camino de Santiago es pura mentira, hermanos. Ahora sí que he hecho que todo el mundo me odie. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Vemos que también en otras ocasiones no fueron librados y recibieron mucho maltrato, pero seguían fieles al Señor. Y hasta los momentos no hemos visto una trayectoria fácil y sin peligro, porque no nos han sido prometido esas cosas. Versículo 19, más cuando os entreguen. No está diciendo, y por si acaso si os entreguen. No, ya te lo está diciendo, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero tenemos que saber la palabra de Dios para tener algo en el archivo, para que el Espíritu Santo pueda tener algo que pueda usar en nosotros. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea que es hablando la palabra del Señor. El Señor nos dará las palabras necesarias para aquellos oidores hostiles. Ellos van a escuchar exactamente lo que ellos tienen que oír. Así como, imagínense, ahí estaba Poncio el Pilato. Pilato, que le decía varias cosas al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le estaba respondiendo a las cosas que él tenía que oír.
No les empezó a describir cómo hacer un bizcocho de chocolate o algo así. No, le dio exactamente lo que él tenía que oír. Puede ser que nuestra propia familia, sea física o de la congregación, nos entreguen. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ay, qué alegría una reunión familiar como esa, ¿verdad? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que ¿qué? El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús añade, les leeré lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tú dirás, wow, todo esto, sí, ¿sigo al Señor o no lo sigo? Porque parece que es peligroso seguir al Señor. Sí, lo es. Por eso es de valientes. De valientes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Porque Él venció la muerte, sí, murió, fue maltratado de todo, o sea, derramó hasta la última gota de sangre. Y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, venciendo todo. Posiblemente estarán pensando, pastor, estás hablando tonterías. A nosotros no nos han rodeado las autoridades para llevarnos presos, ni mucho menos. Gloria a Dios, que no les ha pasado eso. Le ha pasado a mucha gente a través de todos los siglos. Y entre el siglo pasado y este ha sido el peor momento para el creyente en cuanto a la persecución. Y espero que no ocurra nunca durante nuestras vidas y que podamos vivir pacíficamente con todos, pero ese no es el ambiente que se está respirando alrededor del mundo. No puedes estar bien con Dios y estar bien con el mundo. Y se está haciendo más difícil tratar de ser neutro. ¿Sabes lo que significa la palabra neutro? Ni para un lado ni para el otro. Bueno, no, que recibes balas de ambos lados. Se cuenta durante la guerra civil. Y ojo, hoy marca el aniversario de la muerte de Abraham Lincoln. Pero durante la guerra civil en los Estados Unidos, en los 1860 y pico, había creo que era el primer hippie que andaba por ahí. Y él dijo, ya estoy cansado de esta guerra. Y bueno, como el ejército del norte usaba el uniforme azul, se puso una camiseta azul. Y como del sur usaban gris, se puso los pantalones de gris. Y dijo, ¡paren la guerra! ¿Por qué no podemos vivir en paz? Y empezó a correr en medio de la balacera. Bueno, recibió balas tanto del sur como del norte, o sea, el ser neutro, no vas a poder sobrevivir, no importa cómo. Entonces, ¿seguirás lo que dice la Biblia? Lo que dice en las palabras del Señor y lo que dice desde Apocalipsis, desde Génesis. Bueno, imagínate, ya necesito el pollo. Sí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y seguirás lo que dice la Biblia en cuanto a los temas de la
LGBT, etc., en cuanto a los temas del aborto, en cuanto a los temas de Israel, que ahora se está poniendo aún más caliente, los temas de quién es Jesús, es un profeta, es un maestro, o que es Dios mismo. Amén. Y solo Él nos salva. Amén. Y eso lo tienes que decidir cada día. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a seguir? El detalle es que tú tienes que decidir. Y el Señor no nos prometió prosperidad ni que no. En este mundo no. Para el próximo sí. Pero en este mundo tendremos aflicción. No es si acaso tendrá. No, tendremos. Ya es seguro. Si lo servimos a Él y lo seguimos, tendremos aflicción. Pero también tenemos la promesa de la vida eterna. Y hasta los momentos, lo que yo he visto en la palabra, las promesas que Él ha hecho, los ha cumplido, ¿cierto? ¿Por qué no va a cumplir las demás? Entonces, les dejo eso para que entiendan la misión de esos 12 apóstoles. Que ellos sí se estaban jugando el pellejo, aún entre su propia gente, y eso es lo que usualmente ocurre. Nosotros nos jugamos nuestro pellejo entre nuestra propia gente, pero ya sabemos que posiblemente nuestra propia gente nos van a rechazar, así como le hicieron a Jesús en Nazaret. Entonces, ¿a quién vas a seguir? ¿A quién vas a servir? ¿A Cristo o lo que tú crees que es más conveniente? Hoy se atrasó el culto por el culto al cuerpo. Estaban aplaudiendo a los maratonistas, o sea, de cuán grande es el hombre. Ya ven que yo no corrí. No había una sección para muletas ni para bastones, entonces. Pero ese es el asunto. El Señor dice que yo he vencido al mundo. El Señor ya lo venció. Entonces, vamos a unirnos al equipo ganador. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu amor. Señor, sabemos que cometemos pecados, errores, faltas, tanto a ti como a los que nos rodean, Señor. Perdónanos, límpianos. Pero en realidad, Señor, ayúdanos a seguirte al pie de la letra, Señor, de lo que dice tu palabra. Tú ya cumpliste la ley, Señor, pero no la aboliste. Ayúdanos a hacerte fiel a ti. No somos fieles, tú siempre eres fiel. Gracias por tu gran misericordia, por tu verdad, Señor. No hay otro, no hay otro. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por ti, Yeshua, salvación, Jesús. Gracias. Que no terminemos este día sin pensar un poco más en lo que tú has hecho por nosotros. Y que actuemos conforme a eso. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya saben, aquí están las llaves todavía. Todavía el rato puede ocurrir.
Pero si no, bueno, los dejaré la semana que viene. Me los llevo ahora, pero los dejaré la semana que viene también. Bueno, Dios le bendiga. Hasta luego.